nos parecía una locura que 5 pruebas de usuario fueran a demostrar algo útil, ¿no? O sea, que ahí fuera a haber suficiente información. Hasta que una vez hicimos como 10 y los 10 nos dijeron lo mismo. Exacto. Exactamente. Sí, una vez tuvimos un proyecto donde hicimos como 25, con algunos ajustes. Pero claro, pues ya para las 5 ya sabíamos todo lo que iba a suceder hacia adelante, pero ya no había más que revisar ahí. Y como tú dices, Rodrigo, claro, o sea, llega un minuto donde te das cuenta que se empieza a repetir. O sea, ya los patrones están. O sea, si algo está funcionando o no está funcionando, se empieza a repetir. Bienvenido a un episodio con Sebastián Moya, Head of UX de Global 66, la fintech de pagos internacionales con mejor usabilidad en Latinoamérica. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Global 66 es lo siguiente. No reinventes la rueda. Para muchos temas, como la accesibilidad, ya existen guías y recursos que puedes consultar en Internet. 2. Para validar una hipótesis de UX, basta con entrevistar a 5 usuarios. 3. Trabajando en el mundo de las startups, la actitud correcta es nunca dejar de aprender. Y 4. El equipo mínimo de diseño de producto que recomienda Sebastián son 2 diseñadores de UI, un diseñador de UX y un UX Writer. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena. El podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy estamos grabando una edición remota con Rodrigo conectado desde Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Acá estoy yo conectado desde la ciudad de Querétaro y desde Chile tenemos del otro lado a Sebastián Moya, Head of UX en Global 66. ¿Cómo estás, Sebas? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, estamos muy contentos de que estés por acá. Justo platicábamos fuera del aire que desde la vez que te conocimos, porque hemos tenido el privilegio de colaborar juntos en algunas cosillas, desde esa vez nos diste la buena espina de que Rodrigo y yo dijimos, ¿sabes qué? Sebastián nos gusta para el podcast, deberíamos invitarlo una vez. Y mira, se concretó la cosa. Así que encantados de tenerte por acá. Muchas gracias. Vamos a entrar de lleno a la cosa. Y Sebastián, si quieres, para poner a todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es el pitch de elevador de lo que hacen ahí en Global 66? Sí, claro. Igual había escuchado los otros podcasts de ustedes y esta siempre lo asocio más como a los fundadores. Pero siempre encuentro que es buena esta pregunta como para todos dentro de una organización. Eh, el pitch de Global, en mi caso, lo veo como asociado a dos cosas, como lo que hacemos hoy día y un poco a la misión. Lo veo como la misión de ofrecer a las personas y empresas acceso al mundo financiero global, sin importar su ubicación, usando estándares de usabilidad mundial de forma rápida, transparente, simple y segura. ¿Qué tiene Global para ofrecer para esto? De tener dólares, euros y monedas, distintas monedas latinoamericanas, hacer transferencia entre distintos países, entre 65 países, 65, enviar dinero instantáneamente entre usuarios, cobrar a través de un link, tener la tarjeta de débito Global 66 Mastercard, que tiene millones de usos, específicamente para Chile, Perú y Colombia actualmente después. Se están viendo otras alternativas. Pero eso es Global, en el sentido como esta misión y esta oferta de cosas que tiene para hacerle mucho más fácil la vida financiera a nuestros usuarios en Latinoamérica. Fenomenal, Sebas. Nosotros somos usuarios activos y comprometidos de Global, también aquí en Acueducto. Así es como logramos gestionar un montón de pagos internacionales, que tenemos miembros del equipo en 5 países distintos, y cuando no están en México, ustedes son el servicio que usamos para lograr hacer esto suceder. Pero ¿cómo es tu posición ahí como Head of UX? Sebas, ¿cómo luce tu día a día? Sabemos que esta es una posición, bueno, todas las posiciones en una startup cambian de forma bastante drástica dependiendo de la etapa en la que se encuentre, ¿no? Pero tú llevas un año ahí en Global, ya recibiste un producto andando, ¿no? Como en esta etapa donde estás ahorita, ¿cómo se ve un día a día en tu vida de Head of UX? Es bien complejo, o sea, pasan muchas cosas dentro del día a día y de todo lo que hay que hacer. Son muchas aristas que hay que tener siempre en cuenta dentro de la usabilidad. Para mí el día a día, aparte el día anterior, o sea, el día anterior uno ya tiene que estar revisando la agenda del próximo día, priorizando, viendo OKR, relaciones con stakeholders que son relevantes para la toma de decisiones, preparando material.
y últimamente también leyendo mucho sobre temáticas que estamos desarrollando actuales y temáticas a futuro. O sea, cuáles son los proyectos que vamos a pensar a futuro, qué son las cosas que estamos pensando a futuro. Y yo creo que pesa mucho dentro de ese día a día una mentalidad un poco como de junior, en el sentido de siempre tener ese hambre de aprender y estar buscando más cosas. Para mí este día a día, dentro de este primer año, ha tenido mucho de eso también, independiente de que uno tenga experiencia en otros, en el cargo o cosas anteriores, eh, cuando uno parte en una startup, si no es el mismo rubro, yo antes estaba en algo más de logística, partes de cero también. O sea, hay una parte de este proceso que es aprender sobre este nuevo rubro y entender sus lógicas, entender cómo son los usuarios, las segmentaciones y otras cosas de eso. Y eso no lo he parado. O sea, independiente de que uno llega y tiene una especie de onboarding los primeros de semanas, meses, uno nunca deja de hacer. O sea, y sobre todo si algo tan cambiante. Y ya en el día a día ya está toda la vorágine de responsabilidad, de responder email, Slack, uno a uno con el equipo, semanales, con stakeholders, reuniones de coordinación, resolver dudas sobre flujos y ese día a día que te va llevando y va haciendo que los días pasen volando. Mucha investigación también con usuarios actualmente, presenciales y llamadas. Entonces ahí estamos recolectando hartas cosas para poder ir mejorando los flujos cada día. Oye, Sebastián, y justo hablando particularmente de la labor que hacen en materia de user research y también de las pruebas que hacen con los usuarios, y me imagino que también de las métricas que tienen integradas en su software, nos encantaría saber cuáles son las métricas que ustedes miden como equipo de UX que están intentando mejorar constantemente. Me imagino que cajón va el completion rate de su formulario o de que alguien logre crear una cuenta, pero Sí. sí, ¿qué más están midiendo y por qué? Sí, mira, ahí yo creo que esa pregunta tiene como dos áreas. Yo creo que hay una que son las métricas generales de Global, ¿cierto? Que son como, Mm, lo que dicen como generales de growth en el sentido de activación, retención. Ahí hay dos componentes fuertes para nosotros. O sea, nosotros nos alineamos a eso y a eso OKR, de alguna manera. Cómo nosotros aportamos y cuáles son más mm, específicas de UX. Ahí encontramos lo que yo estoy armando, es una matriz que tiene que ver con métricas más actitudinales y conductuales. Entonces ahí dentro de las conductuales son las que más importan en esa mm, línea, o sea, como tiempo por tarea, cuál es la tasa de completitud de ciertos flujos críticos para nosotros, tasas de errores, y por otro lado lo que la gente dice, ¿cierto? Las actitudinales. mm, El NPS sobre todo es fuerte para nosotros, es una métrica que todos miran, todos los stakeholders están mirando, y actualmente yo estoy insertando, haciendo una inception también del CES, del Customer Effort Score, que según cierta investigación y estudios, hablan de que puede ser más relevante esa métrica que el NPS, ya que cuando los flujos tienen poco esfuerzo, son flujos fáciles de determinar, de hacer, es muy fácil que esa persona te recomiende. Entonces va más de la mano también a usabilidad, por eso también estoy tratando de hacer ese inception. Así que por ahí van las métricas, como estas métricas más globales, así como de growth, retención de activación, y estas que son más asociadas a usabilidad. Oye, esta del CES que nos cuentas, cómo la miden para tener un ¿Son poco más encuestas? de carnita y de contexto? Como todas startups, hay procesos que son más de a poco, que se van armando. Me gustaría que fuese una muestra gigante, cosas así, pero hasta el momento la estamos haciendo dentro de las revisiones de usabilidad que tenemos con usuarios presenciales, en on-site, y también con cierta, ¿cómo se llama? Test que vamos haciendo también con usuarios. Lo ideal sería que fuesen cosas Mm, in-app o mucho más masivas. O sea, es clásico cuando uno mm, termina una videollamada, por ejemplo, que te aparece una valoración, ¿cierto? ¿Qué tan fácil fue o cuál es tu nivel de satisfacción con algo? Me encantaría llegar a ese nivel Claro. de alcance, pero actualmente es un poco más manual, más de las personas que nosotros empezamos a hacer dentro de las mediciones que tenemos con usuarios dentro de la oficina o usuarios en videollamada, cuando les presentamos los flujos y hacemos la medición como de cómo lo están
qué tan fácil fue para ustedes terminar esto, esta tarea específica. Eh, a- Mm. Igual ha sido consistente, no hemos visto muchas variaciones. También ahí uno puede ser más teórico y decir con 5 usuarios, ¿cierto? Como lo que dicen que con 5 usuarios ya te pueden encontrar varios problemas de usabilidad, ya con 20 cerca del 90% de los Ujú. problemas de usabilidad. Esto yo lo alineo a eso, o sea, lo alineo a si tenemos una masa de más de 20 usuarios que nos están diciendo que el flujo es relativamente fácil, del 1 al 5, tienen un promedio sobre 4 o 5, ya estamos con un flujo sano. Entonces, pero idealmente a futuro, ideal poder Mm. tener algo mucho más masivo y nada, cosas así. Es interesante esas métricas. Nosotros nos enfrentamos con ellas cuando empezamos a hacer design sprints, que es un proceso que aquí en el estudio nos encanta y ya ahora Sí, eh, dominamos muy bien ajá, luego decimos que es de las cosas que más orgullosos nos tienen. Nos estamos como muy a gusto con ese proceso ahora, pero al principio, cuando arrancamos a hacerlos, nos pareció una locura que 5 pruebas de usuario fueran a demostrar algo útil, ¿no? O sea, que ahí cierto. fuera a haber suficiente información. Hasta que Este, una vez hicimos como 10 y los 10 nos dijeron lo mismo. exacto. Exactamente. Sí, una vez tuvimos un proyecto donde hicimos como 25, con algunos ajustes, ¿no? Pero claro, pues ya para las 5 ya sabíamos todo lo que iba a suceder hacia adelante, ¿no? No había ya, vamos, la carnita se dio Sí. porque movimos cosas más adelante, pero ya no había más que revisar ahí. Y como tú dices, Rodrigo, claro, o sea, llega un minuto donde te das cuenta que se empieza a repetir. O sea, ya los patrones están. O sea, si algo está Ujú. funcionando o no está funcionando, se empieza a repetir. Igual siempre, yo creo que acá por lo menos lo que yo he visto es que uno dice esa teoría y no siempre, igual tiene una cuota de duda. Es como ya, pero la podemos agrandar un poco más, así como pueden ser más usuarios. Siempre hay como una percepción de que esa cuota, esa de teoría de los 5 y los 20 o sobre 20, como que faltara. Pero claro, como tú dices, ya cuando nos los muestras, mira, sabes que llevamos 20 y en verdad ya pasó. Ahí recién empiezan a creer un poco más. Sí, Sí, claro, sobre todo a la gente que no está metida en el proceso, ¿no? Es la que cuesta más trabajo de convencer que ya tuviste la muestra razonable. Pero a ver, Sebas, también te queríamos preguntar, después de Ujú. las métricas, em, pues vamos, tienen un producto completamente fintech, ¿no? Heavy en la parte de validaciones, de identidad, por todo lo que maneje dinero, pues siempre hay que saber quién lo está mandando, quién lo está recibiendo, si realmente esos fondos vienen de una buena fuente, si se puede identificar qué es lo que está sucediendo. Y pues para esto requieren de validaciones importantes en materia de identidad, ¿no? Entonces, bueno, en materia de identidad y en materia de requerir información del usuario, ¿no? No es como un usuario y que diga un correo y contraseña y con eso entras al app del gimnasio. Aquí necesitas muchísima más información, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte 3 lecciones que te hayas llevado ahora diseñando formularios complejos para fintech, estos procesos complicados que son difíciles de diseñar, difíciles de llenar para los usuarios, pueden ser cansados, pueden ser muy grandes. Sí, yo creo que es clave ser simple. O sea, la simpleza ahí es clave. O sea, la facilidad de uso y la percepción también de seguridad son claves como dentro de esos flujos. Por ejemplo, específicamente hablando de flujo de onboarding, eh, una tarea grande fue hacer una especie de auditoría, no solamente de usabilidad, sino que también con otras áreas que pedían o exigían cierta información dentro de este flujo específico. Entonces, claro, o sea, si compliance, por ejemplo, te dice, yo necesito ciertas preguntas, después de un tiempo quizás ya no eran necesarias. Entonces era necesario hacer esa auditoría, ir limpiando y sacando cosas, ya que es un flujo largo y complejo. Ujú. Entonces, eso por un lado te ayuda a la usabilidad de hacerlo un poco más fácil, pero también nunca hay que perder de vista la seguridad de la persona. Como tú decías, en temas financieros, temas de dinero, de plata, es clave que la persona sienta que está en un ambiente seguro. O sea, que lo que está haciendo está bien, que es parte de lo que se hace también. Y esa percepción de seguridad yo creo que es una de las claves dentro de estos.
de estos flujos complicados como puede ser el onboarding y más largos también. Pero ahí va en la estrategia también de diseño, o sea, de qué manera yo hago que esto funcione fácil, se perciba también seguro y cumplo con lo mínimo. O sea, hay una necesidad de síntesis importante, de simplificar. Yo creo que este ejercicio que menciona Sebastián es un gran principio de usabilidad que puede aplicar a cualquier tipo de interfaz. Como este hecho físico de que la manera más rápida de llegar de un punto a otro es en línea recta. Creo que es una gran analogía para el UX, ¿no? O sea, como siempre es mejor partir de ahí, partir de lo que es lo más directo, lo más lógico, como debería de ser Sí. la cosa de manera más inmediata. Y a partir de eso, pues ya empezar a experimentar y ver qué otras capas de complejidad pueden tener estos pasos, ¿no? Pero creo que siempre vale la pena simplificar en lo más posible la esencia del trabajo y ya a partir de eso, pues agregar lo que se pueda agregar o lo que se necesite agregar, que es el caso de muchas de las fintechs que por regulación necesitan que validar no sé qué, que use este servicio del tercero para ver si la cara sí es la cara, que ver si el ID sí es el ID, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Sí. No, de hecho, o sea, yo creo que, para comentar lo último, yo creo que sí, diseño tiene como alguna grandeza dentro de lo que puede ser el diseño en amplia rama, es la capacidad de síntesis. Yo creo que ahí nosotros tenemos esa responsabilidad, o sea, de decir esto es lo que va, esto no es lo que va, esto es lo que la experiencia necesita. O sea, hay una capacidad que tiene el diseño y un poder que es el poder de síntesis. Y ahí se ve reflejado. O sea, si no, esto podría ser gigante. Hay que tener ese ojo y esa síntesis dentro del proceso. Fenomenal. Sebastián, ¿qué consideraciones de UX crees que es vital tener con usuarios fintech en comparación de otras industrias? Porque justo ustedes están lidiando con el dinero de las personas, luego con el dinero de instituciones, tienen después, o sea, manejan después cantidades de dinero que no son cualquier cosa. Y eso siempre obliga al diseñador, pues, a forzosamente inspirar confianza, ¿no? Eh, ¿Cómo logran esto? ¿Qué es lo que ustedes consideran al momento de estar diseñando? Un poquito, cuéntanos cuál ha sido tu filosofía al estar construyendo Global ahora tú que estás a la cabeza Sí. de la usabilidad. Sí, acá yo creo que quizás va a ser un poco repetitivo con lo anterior, pero yo creo que lo que he compartido harto con el equipo es facilidad de uso. O sea, como norte grande, o sea, que nuestro mayor norte es que esto se perciba, que la persona que está acá, que tiene una tarea, quiere lograr un objetivo, nosotros que vamos a estar en medio, ¿cierto? Con toda nuestra interfaz, con todos nuestros flujos, logre llegar lo más rápido posible a cumplir su tarea, su labor. Eh, Eso ha sido como el norte grande y ahí también eh, se enlaza con algo que estamos hablando harto dentro del producto, que tiene que ver con ser fáciles de usar, rápidos y económicos. O sea, ahí tenemos tres nortes. Y esos tres nortes lo Mm, estamos tratando de hacer un inception dentro de toda la organización. Y dentro de esos tres, uno es muy de UX, que es la facilidad. Entonces, por eso yo me lo tomé, lo llevé así feliz, así como al equipo, dije, ya, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hablar de esto dentro de la organización y nosotros tenemos mucho que aportar acá. O sea, esto es, si la organización se va a alinear en estas cosas, apartimos de esto, entonces, fuertemente dentro de esto. fenomenal. Se parecen a nuestras 3 reglas también de usabilidad que tenemos Sí, aquí casi. Si fuéramos una oficina brick and mortar física, yo creo que tendríamos un gran cuadro que diría eso al entrar. O bueno, no sé si Rodrigo me dejaría poner un cuadro así, si no se ve precioso, sí, pero, que te deje. pero Vamos, son Rodrigo. son estos 3 principios que son, el primero es que una interfaz necesita hacerte pensar el mínimo. El segundo es que te tiene que indicar naturalmente cuál es el siguiente paso a tomar. Y el tercero es que te tiene que entregar los resultados que estás esperando lo más rápido posible, ¿no? Independientemente si trabajamos para fintech o el sector educativo o manufactura, construcción, lo que sea, ese es el moto que tiene nuestro equipo de diseño al momento ni siquiera nuestro equipo de diseño, toda la empresa
Yo creo que es la frase que más les hemos repetido en materia de cultura. Sin duda, yo creo que con buenos, con buenos ¿Sí podríamos poner resultados. ese cuadro? Sí, yo creo que es Habría necesario. que ponerlo en un formato bonito, pero seguro que sí. Bien diseñado. Seguro que sí es importante. Exacto. Sebas, y ahorita mencionabas que hacían pruebas de usuario en vivo, ¿no? Pero Sí, también entendí, o igual y lo inferí yo, ¿no? Que también hacían pruebas de usuario remotas. O tal vez sí. esa es la parte cuantitativa. Ahorita nos aclaras cómo funciona, pero te queríamos hacer la pregunta, bueno, ¿qué diferencias encuentras en riqueza de hacerlas en vivo contra hacerlas remoto o viceversa, ¿no? O sea, ¿por qué toman esa decisión? Sí. Hay un mundo de diferencia. Impresionante lo que uno encuentra en las presenciales versus las virtuales. Las dos funcionan bien, o sea, las dos te dan mucho insight y uno ya cuando empieza a juntar un grupo de insight ya empieza a encontrar los patrones, ciertos patrones de comportamiento. Eh, yo creo que las presenciales sobre las virtuales tienen la ventaja de que uno genera una cierta confianza también con la persona de poder obtener más datos Mm, cualitativos. O sea, la persona tiene más confianza y te empieza a contar más. O sea, te dice, mira, ¿sabes qué? Acá no estoy entendiendo esto. Eh, la- nosotros tenemos como la regla de que nosotros no le podemos ayudar, obviamente. O sea, la persona tiene que lograr hacer un flujo sin ayuda, pero Claro. les pedimos que se sientan en confianza, que por favor piensen en voz alta para que puedan entender lo que están pensando, las dudas que van teniendo. Y lo logramos. O sea, las personas empiezan, ¿sabes qué? Acá no entendí esta parte, o este botón no me queda tan claro si me va a llevar a tal lugar o a tal lugar. Y ese tipo de cosas son muy valiosas de lo presencial. Uno logra esa temperatura, esa cosa como más contundente de los flujos, que en virtual es más como proceso. Como ya, ahora por favor, nos gustaría que hicieras tal mm. tarea. Por favor, cuéntanos también en voz alta, pero la persona va como más en silencio. Como va así avanzando, sí, te comenta un par de cosas y después le hacen las preguntas de seguimiento. Pero no se genera esa instancia como de eso más de conversa que genera mucho más las presenciales. O sea, Claro, es como, hay como más carnita, como dicen ellos. Hay como que es como más confianza, ¿no? Como lo que desarrolla la persona entrevistada en ese momento, porque en el estudio, durante los primeros años, yo me eché todas las entrevistas de usuario que hacíamos en Design Sprints. Entonces, siempre me tocaba ser la persona que está sonriendo y claro, siendo como súper buena onda y totalmente. como guiando a todos los usuarios. Y sí me puedo imaginar que teniéndolos enfrente de mí y siendo carismático, seguro hubiéramos podido haber sacado todavía más. No que no sean válidas las entrevistas que son hechas de manera remota, ¿no? De hecho, luego es hasta más cómodo porque pues basta con un Calendly y mandar 100 WhatsApps Exactamente. a tu lista de contactos y ya tienes llena la agenda y el otro, a ver, invítalos al Starbucks, que sí lleguen, que el tráfico, que demás, que sí tenga wifi el lugar, que se te olvidó grabar cómo estaban interactuando, Dios santo, ¿no? O sea, como que Exactamente. también sí te la simplifica, pero es verdad que tal vez sí hay más carnita en hacerlo de manera física. Oye, Sebas, y nada más pregunta bonus y ya nos vamos al corte. En estas Sí, pruebas, vamos. ¿ustedes les dan alguna tarjeta de regalo? ¿Son favores los que piden? ¿Cómo es ese proceso de encontrar usuarios Sí, para hacer las hay pruebas? una bonificación, o sea, se les da un abono a su cuenta global, directo, o sea, en dólares. Entonces, claro, como tenemos la ventaja de que son usuarios de la fintech, claro, entonces era como, lo podemos hacer. Si se quieren sumar, ahí les paso el Google Form para que lo puedan hacer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo sí me apunto. Bueno, vámonos al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. De igual forma, ya estamos a nada de anunciar los temas, los ponentes y todo lo que va a incluir y de lo que se va a tratar LATAM Startup este año, nuestra conferencia para emprendedores y personas que están construyendo algo donde antes no había nada. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena,
un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta a este episodio de Cuando el Río Suena. Y aquí estamos con Sebastián Moya, Head of UX en Global 66. Y Sebas, retomando un poco la conversación, ya habíamos mencionado antes que llevas un año ahí en Global, ¿no? Que llegas a un producto que ya había arrancado, que ya tenía ciertas bases, ciertos logros. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es llegar a ser cabeza de un departamento, de un producto que ya está ahí, ¿no? ¿Dónde pones la atención o qué fue lo que tomaste como prioridad a la hora de heredar este producto? Sí, o sea, es que me ha pasado que nunca he partido un producto desde cero. Entonces, como que de alguna manera ya tenía un poco aceitado ese proceso. Y el proceso para mí tenía dos componentes claves. Uno era una especie de auditoría, ¿cierto? Del flujo de las cosas más importantes. Entonces prestaba mucha atención a la usabilidad de esto, lo grababa, veía la retroalimentación de los usuarios en CX, los comentarios que dejaban. Y por otro lado, hacía un listening tool dentro de la organización. Entonces hablaba como, me sentaba, le pedía un uno a uno con todos los stakeholders más importantes para el área y preguntaba cómo había sido el equipo anterior, qué es lo que estaban haciendo, en qué quedaron y también cuál era la relación, cuál era lo entregable, los delivery, los tiempos, cómo funcionaba. Y ahí, después de esas dos cosas, armaba una especie de estatus de madurez de UX dentro de la organización. Entonces ya con eso como que ya podía decir, ya, este es el escenario, ¿cierto? Esto es como el lugar donde me va a tocar operar y esto es lo que hay, esto es lo que puede faltar y ahí empezaba a funcionar. Yo cuando me llegué a Global no había equipo de UX, o sea, partieron de cero el equipo de UX. Entonces me tocó ahí muy de cero, o sea, tomar esto que estaba ya andando con cosas buenas, cosas malas, lo que tenía, pero fue esa ruta que ya me había tocado hacer en un proceso anterior y la que me ayudó mucho. O sea, como ya sabía que haciendo eso iba a partir muy bien y con base como seguridad como para poder empezar a operar. Sebastián, entonces entendí bien. Tú fuiste el primer elemento de diseño que metieron a la organización, aunque ya existía el producto, ¿cierto? No, no fue el primero. O sea, había un equipo anterior de UX. Entonces, justo en esa época Ok. en esa época de oleada de la startup, donde se subieron, bajaron contrataciones, claro, acá se había ido el equipo entero de UX. Entonces, como que había que formarlo de nuevo. Entonces, fue súper Ok. desafiante también para mí. Fue como un momento bien, partamos de cero, Claro. no tenía ningún traspaso. Entonces era llegar a bucear, ¿cierto? Por las carpetas y las cosas de qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que había. Y por eso es este proceso de esto de escuchar qué es lo que estaba pasando a los demás, entender en qué estaban, hacer un análisis propio también de la usabilidad de los productos junto con ver los comentarios de CX que están haciendo nuestros usuarios, te permite poner la vara donde corresponde. Es decir, sé que según nuestros usuarios, nuestro mayor problema está acá, según lo que revisé yo acá, y según lo que comentaron ustedes, estamos acá. Vamos por este lado, avancemos por acá. Entonces, esa fue como el proceso. Uy, Sebas, qué complicado, porque ya una transición con alguien que te tome de la mano y que te explique dónde están las cosas y dónde está cada quien, es de por sí complicadísima, ¿no? Sí. Pero una donde Sí. donde no hay equipo que haga la transición, claro, pues ni siquiera sabes dónde están los archivos, ¿no? O sea, vamos, hay Nada. ciertas nociones, ¿no? Pero, O sea, wow, eso fue sí, suena complejo. a una pesadilla. Fue complejo. Fue complejo en el sentido. A mí igual me gustan esas cosas, en el sentido me gusta como siento que cuando hay cosas complejas por hacer es donde más valor también puedes agregar. O sea, si todo fuese muy fácil, como que cualquier persona lo podría hacer. Entonces, cuando hay una complejidad grande, también toma valor tu aporte. Y en ese sentido, el CXO, que es nuestra cabeza dentro del producto, también tenía muy armado todo, como
lo que él entendía de lo que me podía pasar. Entonces ahí hubo una ayuda de eso. Eh, pero sí fue complicado hacer esta entrada y entender que ya estaba atrasado en entregas, fan deliveries que se estaban esperando, que porque no había equipos, faltaba el input del área de UX. Eso fue como, y a la par, empezar a armar equipos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué personas necesitas? ¿Cuál sería como tu Dream Team para empezar a funcionar? Empezar esas negociaciones también, porque igual es una venta interna, de alguna manera. Uno tiene que convencer de que se necesita este equipo, de por qué este equipo. Y todo esto en paralelo. Es como siempre lo imagino como a estos juegos. Me acuerdo cuando era chico y veía unos shows chinos de unos malabaristas como que tienen unos palillos moviendo unos platos. Entonces como que mueven los palillos, todos los platos están bailando. Entonces yo tenía que Ajá. preocuparme de que todos los palillos se estuvieran moviendo para que ni uno de estos platos, ni uno de estos temas importantes se cayera. Entonces así estuve un buen tiempo. Oye, Sebas, y saliéndonos tantito de guión, ¿qué consejos podrías darle a otros líderes de UX que tienen que pichar de cierta forma la importancia de trabajar esta área en una empresa o de darle este peso al diseño cuando se trata de conseguir recursos para contratar a más personas o ganar tiempo? Eh, sí. Es complejo esa venta muchas veces, ¿eh? Yo creo que la mejor forma es tener métricas, lo que hablábamos hace un rato. Yo creo que cuando uno realmente impacta y mueve la aguja dentro de la organización, ahí es más Mm. fácil poder decir, ¿sabes que necesito esto otro, podríamos lograr esto si tuviéramos a tal persona, tal profesional apoyándonos en estas cosas? Ahí, por así decirlo, esta como mente interna de estos requerimientos se ayuda un montón. O sea, si uno logra eso es complejo muchas veces para el área de UX, pero si uno logra tener métricas o decir, mira, estos son nuestros KPIs, aquí estamos apuntando esto, esto lo estamos mejorando, eso te ayuda un montón. Eh, Actualmente lo que estoy armando, como les conté hace un rato también, está como matriz de KPIs de usabilidad del área de UX. Es súper, cada vez se ha ido agrandando, la parte súper básica, pero cada vez le he ido metiendo más complejidad. Y también dentro de esa matriz estamos como con benchmark, por ejemplo. Entonces, sí, como mira, la industria está en tanto, nosotros estamos en tanto, necesitamos esto para lograr esto otro Mm. y estar dentro de un estándar de la industria. Entonces, eso también te ayuda a decir, ya, pero porque te pueden, lo bueno de hacer estas métricas es que te dicen, ya, ok, hágalo, que como mejor en eso, logremos eso, ya, pero necesitamos capacity. Entonces, es como, ¿de qué manera logramos eso? Ok, con más Claro. manos a la obra. Entonces, por ahí uno Ok. puede empezar a lograr cosas también. Ok, wow, no, pues sí es una labor de venta en la que planteas un escenario ideal y para llegar ahí, oh, sorpresa, necesitas de mi expertise y el equipo que yo necesito que pongas para llegar a este escenario que te acabo de plantear, Exacto. que está increíble. Em, a ver, pues regresémonos. Sebas, justo este es un momento crítico para muchas de las startups del ecosistema de Venture Capital. Hubo esta corrección de mercado, mucha gente recibió mucho menos capital del que esperaban, muchos ni siquiera fueron capaces de levantar una nueva ronda de inversión y sencillamente pues, les espera un muro de los pocos meses que les queda de runway. Y como reacción a esto, muchas empresas, de las primeras acciones que hicieron reaccionando a esto, fue justo reducir sus equipos, ¿no? Hoy en día, ante este panorama y ante tal vez lo que pudiera ser el MVP de un equipo de producto, ¿cuál tú crees que es el equipo mínimo con el que se puede llevar un departamento de estos? Sí, yo lo tenía súper claro y siempre pensé que lo iba a lograr cuando entré. Sobre todo, como les comentaba, estaba armando esto desde cero. Yo siempre pensé en un equipo Ujú. conformado mínimo de 4 integrantes para el equipo. 2 UI designers, un UX research y un UX writing. Con eso yo planteaba como una mapa de trabajo. Decía, mira, con esto nosotros vamos a poder lograr acá, acá y acá, tomando complejidades de el backlog que había de muchas cosas por hacer, sin dejar de lado el research, que es clave siempre como para poder entender que lo que estamos haciendo está bien, testeando y haciendo análisis.
y el writing porque somos plataforma también multipaís. Entonces, si no tenemos el writing, siempre vamos a estar al debe en que un wording no se entiende en una parte, que el content no está bien. Entonces, ese era como yo planteaba como que con esto va a funcionar bien. O sea, si tenemos esto, no va a pasar de que vamos a estar en desarrollo y nos va a llegar un comentario o van a empezar a ver ciertas cosas, contacto a CX, de que, oye, pasó algo en esto, o los usuarios están diciendo que no entienden tal palabra, cosas así. Entonces yo creo que por ahí ese equipo yo sentía que era el ideal. Como ya con esto podemos andar un buen tiempo y funcionar bien. Mira, me parece bueno el número, porque también es suficiente gente para hacer equipo entre el equipo, ¿no? Exacto. O sea, no, porque todavía cuando son dos o cuando son dos y alguien que está medio manejando, luego como que el elemento cultural no termina de aparecer, ¿no? Pero ya un equipo de 4 personas, pues se crea dentro lo suficiente, se crea una conversación que se alimenta todo el tiempo, donde cada quien está poniendo de su lado y puede haber debate y pueden estar y además pueden empatar en un equipo de 4, entonces ya pues puedes llegar tú como manager a solucionar ese problema, ¿no? Pero es algo que con menos gente pues también es más difícil que se dé se siente menos vivo, ¿no? La unidad de trabajo. Pero igual, por ejemplo, este era como el mínimo, ¿cierto? Entendiendo como esta situación como también de startup, como de escasez, de como que entender que había que sobreponerse, ¿cierto? A esta situación y afrontar. Pero creo que con eso uno ya puede empezar a funcionar. Oye, Sebas, y también nosotros tenemos aquí en el equipo un saludo a Liz, a una diseñadora que vino de arquitectura. Ah, buenísimo. De hecho, sí, justo. Justo como tú, para la gente que quiere algo de contexto. Sebastián. Arquitecto. Yo aquí sin explicar Exacto. nada. Pero bueno, es chistoso, ¿no? Porque las carreras de UX, pues si acaso están empezando a surgir, hay muchas cosas en línea, sí, hay muchas, no, pero digamos de la educación tradicional, universitaria, pues UX todavía no es una de las ramas importantes, a pesar de que será un subsistema de diseño, pero no, está muy atrás, ¿no? Entonces... es una optativa. Es una optativa. Y tenemos, de hecho, no tenemos ningún diseñador nosotros en el estudio titulado de alguna cosa de ese tipo, ¿no? Pero sabíamos que diseño industrial, por ejemplo, era una rama de donde salían justo por pues no sé si el pensamiento un poco más estratégico, pero sí un poco más de producto. Es raro porque eran cosas físicas, ¿no? Pero la arquitectura, ¿por qué crees que, o sea, cómo fue transicionar de arquitectura a UX? ¿Qué ventajas crees que te da de alguien que viene, pues, de otra cosa que no es precisamente eso? Sé que no es sencilla la transición, pero es factible. Y las cosas que te da, las ventajas que te da, yo trabajé hartos años como arquitecto, llegué a ser jefe de proyectos inmobiliarios, seamos edificios, hoteles, de todo un poco, y te da una claridad y entender también el negocio en relación con algo creativo. Ahí hay una primera cosa, o sea, hay un componente que es muy fuerte de que yo no podía diseñar cualquier cosa, o sea, tenía que responder a componentes de negocio, tenía que resultar esto. O sea, este diseño que uno propone no habla con esto otro, se lleva la conversa. Eso por un lado. Y lo otro es una capacidad de coordinar y hablar con mucha gente. O sea, uno como arquitecto habla con ingenieros, temas eléctricos, sanitarios, regulatorios también. Entonces, hay una habitualidad de tener stakeholders muy distinto a tu área. Y con este enfoque en el diseño, y un diseño que tiene que responder a ciertas cosas, reglas de negocio, o sea, no funciona, sobre todo en el inmobiliario. Eso para mí era como muy traspasable, y también tener equipo, o sea, como jefe de proyecto inmobiliario normalmente tiene equipo, va armando, coordinando gente, y eso para mí yo siempre lo vi como muy traspasable. Lo que no es sencillo es que esas transiciones no son claras, o sea, no es como, este es un tema para mí, me encanta este tema, yo podríamos hacer un programa solo de esto, pero hay una de las cosas que es que me muy interesante.
una de las cosas que es llamativa de esto es que no es claro, o sea, no hay una línea que te metas, como tú dijiste, no hay una carrera, no es como que tú digas, ah, mira, acá me dijeron punto por punto qué es lo que tengo que hacer para ser desde arquitecto, llegar a ser UX designer, UI designer. No hay eso, no existe. Entonces, eso es lo que encuentro que no es sencillo, como también dar el salto, porque uno también yo por qué me planteé eso, es parte de esa historia larga, pero yo me quería mover ya a la arquitectura, año 2018. Dije, ya sé que la arquitectura no me terminó por convencer, quiero hacer otras cosas, había postulado a unos máster en Londres, había quedado aceptado para moverme ya a Smart Cities, análisis de datos y visualización de datos. Y ahí empecé a estudiar sobre Mm, HTML, CSS, JavaScript y cómo visualizar data urbana dentro de una propuesta que yo podía armar. Entonces ahí ya me empecé a meter y tomé ciertos cursos en un equipo muy bueno que estaba en Estados Unidos sobre esto, y ellos dos eran diseñadores y uno era UX designer. Entonces era arquitecto que era UX designer. Y ahí me empecé a entender como, oye, hay cosas que se mm, podría empezar a buscar. Ese curso me encantó, hice un par de cosas con eso, de visualización de datos urbanos, y ahí ya empecé a meterme en otras líneas. Siempre como, igual yo traté de llegar al tema urbano, como a visualización de datos urbana, como también por el arquitecto, pero ahí empecé a entrar como en este tema de cómo mostrarle a alguien algo, cómo se le puede hacer más fácil, cómo lo puedo. Empecé a entender que era UX y de ahí ya pandemia y partieron otros caminos muy interesantes que serían para otro capítulo, pero ahí llegué a trabajar con una empresa también asociada inmobiliaria, pero de Google, desde Chile. También empecé a trabajar con la CEPAL, que es de Naciones Unidas, en relación a esto. Y ahí empecé a aplicar estas cosas que ya estaba investigando. No es sencillo, pero se puede. Y esas cosas son muy transferibles, lo que te comentaba al principio. sí, y sin duda, vaya, ¿no? O sea, arquitectura, particularmente con UX, luego siempre son dos analogías que se utilizan mucho, ¿no? O como que vaya, uno es como uno existe en el plano físico y otro en el digital, pero yéndonos a la idea sencilla, fundamental, pues los planos de una casa pueden parecerse mucho a los mock-ups de una aplicación, ¿no? O incluso, vete antes, a los wireframes. Em, y además, es verdad, yo no había considerado esa parte que un arquitecto sí habla con muchas personas mientras una obra Total. está echada a andar y resuelve muchos fuegos que surgen de imprevistos que pues nunca te esperas. Y luego como esa aptitud particular de saber comunicarte no solo con tu equipo, sino también con terceros, es algo donde muchos colaboradores pues fallan porque sencillamente no tienen como este aspecto social para hablar con otras Exactamente. personas, ¿no? Y además, también sí creo que los arquitectos tienen cierta noción del diseño, pues como ya muy metida en ellos, todo es muy bello, muy simétrico. Hay que eh, contratar más sí, arquitectos. sí. Si eres arquitecto y estás buscando una carrera de UX, Sí, acércate a nuestro programa de internship. claro. No, y aparte que acá en Chile, Link envío, link envío. y aparte que acá en Chile está como startup de noticias de arquitectura, que es la más famosa a nivel mundial. Entonces, como que también había de hecho, yo me fijaba mucho en ellos y siempre me gustaba la idea como de trabajar con ellos, era como, oye, qué bacán sería como salirse un poco de esto, meterse en esto como más digital. Y ellos en sus postulaciones, cuando abrían un cargo para, por ejemplo, UI designer, pedían que ojalá fuese arquitecto. En esos años, no sé, estoy hablando 4 o 5 años atrás, que era más difícil, lejano aún, y lo llamaban arquitequi, ¿cachai? Como arquitecto y como ligado a la Órale. tecnología. Y después googleé, yo soy súper curioso de esas cosas, y dije, ¿esto será así? ¿Lo nombrarán así? Lo googleé y llegué a unos blogs en Estados Unidos de gente que estaba haciendo esta transición y que se autollamaban arquitectos. Wow, Entonces ahí encontré, ahí esa fue la primera hebra que yo pude wow. como tirar, así como de decir lo que le hablaba hace un rato, como no es sencillo, cuál es la línea, cómo me voy, cómo hago esto. Esa fue la primera línea donde yo empecé a seguir, en que efectivamente ahí había muchas experiencias y de la experiencia, no era como un programa que te vendía, no. Gente que decía, mira, yo hice esto, lo hice de tal manera y me funcionó. Otra persona que también decía, no, yo me fui por este otro camino, también me funcionó.
depende de lo que quieras lograr, pueden ser estas dos rutas, y eso, ahí yo como que seteé mis objetivos, mis metas, dije, ya, me gustaría esta otra, entonces debería ir más por esta línea, y tomé la decisión, o sea, vamos. Es chistoso porque del lado de desarrollo está muy ligado el término, ¿no? O sea, se utiliza arquitectura en todos lados. También arquitectura de la información y en diseño también, ¿no? Pero más en desarrollo hay arquitectos por todos lados. Y en diseño sí hay hay una separación un poco más grande. Es raro porque como que no les... Yo creo que igual y porque tienen una riña los diseñadores y los arquitectos hasta que se unen en lo tequi. Sí, es verdad. Y ahora se vas avanzando un poco con las preguntas. Queríamos preguntar también qué estrategias, o sea, dentro y fuera de Global, ¿no? También con la chamba que has hecho anteriormente, ¿qué estrategias has implementado para onboardear a usuarios menos técnicos? A la gente que es más grande, a la gente que tiene menos contacto con la tecnología, que les cuesta trabajo el doble clic. ¿Qué te has encontrado que es bueno, que es útil para que pues puedan hacer lo que tienen que hacer más fácilmente? Ahí me ha ayudado mucho con todas estas guías que van apareciendo cada cierto tiempo y con todos estos temas de accesibilidad, ¿cierto? Uno se puede guiar con eso y encontrar mucha guía muy valiosa y ya aprobada. Cómo hacerlo para diseñar algo que realmente funcione multigeneracionalmente, por ejemplo. Em, Eso ayuda un montón. Y efectivamente, como lo que he aplicado, que ayuda mucho, es proveer guías visuales, por ejemplo, hacer tutoriales un poco más interactivos que ayuden un poco, cosas cercanas a lo que puede ser un Product Tool. Y por otro lado, lo que ayuda mucho, sobre todo, lo que me he dado cuenta que ayuda mucho a usuarios mayores, por ejemplo, es la asistencia. O sea, si pones el contáctanos, que le puedan tener acceso a un chat, que puedan tener acceso a contactar a alguien real, eso da mucha confianza en usuarios mayores. Eh, Eso ha ayudado mucho. Últimamente lo que he estado tratando de investigar y estoy metiéndome mucho en los últimos meses tiene que ver con las microinteracciones, por ejemplo. Y de qué manera también las microinteracciones, al igual que el tamaño de una tipografía, ¿cierto? Una tipografía ¿cómo se llama? En bold, grande, es un jerárquico, tiene un título. En las microinteracciones, el tiempo que toma también ayuda mucho a los usuarios a enfocarse en algo o no. Eh, Ahí uno puede dividirlo quizás en dos cosas, una como microinteracciones productivas, algo rápido, ¿cierto? Instantáneo, y algo más expresivo, que puede ser algo un poco más lento. Y ese tiempo también ayuda a que el usuario se focalice en algo, como que tome atención en algo, como si fuese un título grande. Eso lo estoy tratando de incorporar también dentro de los procesos largos, como el onboarding, ya que eso te ayuda en algo largo a tener cierto foco en ciertas cosas. Las microinteracciones son un mundo. A mí me encantan. Encuentro que el hecho de que te den feedback, feedback instantáneo de qué está pasando, ayuda un montón a ayudar al flujo, a la usabilidad del flujo, a la percepción también del flujo. No solamente del guiar, sino que la persona percibe este flujo como más amigable. Es difícil también lo que hablábamos hace un momento atrás de estas ventas también internas, porque muchas veces los usuarios internamente lo ven como un nice to have, ¿cierto? Es como, oye, ya, súper bien tener esto, pero ¿cómo lo ayuda? ¿Cómo mueve la aguja? Y es difícil esa venta, porque tú le explicas que mira, hay una percepción mejor de esto, esto ayuda, esto da feedback, esto te puede generar loops de growth, por ejemplo, como estos botones de comprar ahora y después de que comprar y comprar otro, por ejemplo. Hubo un cambio, ¿cierto? De que esa microinteracción te genera algo que puede ser otra compra. Pero en ese sentido me estoy investigando, estoy profundizando sobre de qué manera ofrecer mayor soporte y mayor guía también a usuarios de distintas edades y generaciones y necesidades. Es bien importante esta parte de ofrecer soporte en momentos donde pueda ser crítico Sí. el sentir que es necesario, ¿no? La verdad es que sí aporta muchísima confianza eso, resuelve muchísimos problemas, pero también después entiendo
no la urgencia, pero tal vez la decisión de ocultar un poco estos botones, porque también la gente nada más ve que existen y ya van a soporte y tú virtualmente hazme como todo el flujo, Sí. ¿no? Pero particularmente también cuando no existe ese botón por ningún lado y te lo esconden muy bien, que tienes que entrar a el Help Center y en el Help Center encontrar un artículo que es el que ya trae ahí un botón para entrar al chat, dices como, bueno, tampoco, ¿no? O sea, Sí, tiene que haber un buen balance exacto. entre qué tan accesible es eso y no. Y creo que mencionas algo bien importante, que es para la gente mayor, es muy importante este factor de sentir que siempre pueden echarle un telefonazo a alguien o chatear con alguien para poder resolver este tipo de cuestiones, porque sí es una generación que en cuanto ya no entienden, se frustran, les Exacto. da ansiedad, ya les da miedo picarle algo porque no lo vayan a romper o hacerlo mal y como que sí ponen una barrera de aversión muy grande y este tipo de cosas ayudan a calmarla. Este Sebastián, sí, estamos llegando a la última pregunta de esta conversación. Ha sido una muy agradable. De antemano, muchas gracias. Sabemos lo apretadas que son las agendas de las personas que vienen a este espacio. Y esta es una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen ya ni me acuerdo desde cuándo hacemos esta pregunta, pero ya se la hemos hecho a muchísimas de las personas que han venido acá, virtualmente todas, y es la siguiente. Sebastián, ante los retos que enfrenta Global 66 y tú como su Head of UX en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están esos retos que pueden emocionarte o que también te pueden causar una sensación extraña en el estómago? ¿Cuál es esa gran barrera que ves en el futuro que como equipo tienen que brincar, pasar, solucionar? Sí. Es una muy buena pregunta y como para hacer la última se puede alargar mucho. Pero sí, es que daba mucho tema. Es como parecía a la de transición de arquitecto UX. Pero yo encuentro que uno de los retos que está importante y que le estoy tratando de sociabilizar ya dentro de la organización también, es cómo vamos a enfrentar, cómo nos vamos a subir a esta tercera ola del mundo bancario, fintech, del mundo como relacionado con esto. Ya que hace poco leía un artículo muy, muy, muy bueno sobre estas olas que se han visto sobre el mundo relacionado a la banca, a otras cosas, en nuestro caso al mundo fintech. Eh, la primera ola partía, era muy interesante porque lo tenía como una línea de tiempo muy acotada, pero la primera banca, por así decirlo, tradicional, parte en los años 1472 en Italia. Después era en 1980, y esa era como la primera, así como tradicional, 100% presencial, tradicional. Después hay una segunda ola que tiene que ver con el 1980, que es la digital, cuando aparecen los primeros ATM y también el call center. Entonces ahí aparece otra instancia del banco, ¿cierto? Que ya la experiencia del banco no era solamente presencial. Aparece una segunda ola que tiene que ver con esta posibilidad de no todo hacerlo presencial, sino que uno podía ir a un cajero a hacer algo que tiene una cierta presencialidad, pero no era como ir a entrar al banco a hacer una fila. Y lo otro de poder soportarte con alguien, o sea, tener soporte eh, telefónico. Y ahora, en el 2007, aparece la primera app bancaria, ¿ya? Relacionada a esto. Entonces, recién ahora estamos entrando, y esa fue una transición de algo que es mixto, ¿cierto? Híbrido, de algo que tiene por ejemplo, un banco que puede ser presencial y tiene esta opción de también tener una app, entonces te puedes mover y atender, funcionar de esta otra manera, a opciones fintech que son 100% virtuales, ya no solo digital y física, sino que son 100% virtuales. ¿Cómo va a ser esa experiencia? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser algo con realidad aumentada? ¿Va a ser algo con inteligencia artificial? ¿Vamos a tener
realidad virtual también. ¿Cómo va a ser esa experiencia? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿En qué cosas nos vamos a enfocar también para darle eso? ¿O solamente es algo que es 100% una aplicación y lo que se está haciendo hoy, ¿cierto? Todo el mundo, todas las aplicaciones, desde la top hasta, Mm, hasta la que está partiendo recién, se están teniendo una aplicación, ¿cierto? Contacto, todo. Pero eso es tener soporte por WhatsApp y ¿qué va a ser realmente esta tercera ola de cuando ya sea todo virtual? claro. Y yo creo que hay un mundo para investigar, entender realmente cuáles son los usuarios, cómo son las generaciones que vienen también, dónde están poniendo el foco, cuáles son las necesidades actuales, futuras, proyectadas. Ahí también tengo pendiente dentro de mi backlog de cosas por hacer unas sesiones también de entrevista, entendiendo este tipo de cosas. eh, Porque es algo que hay que plantearse. O sea, y fue, el otro día escuchaba al CPO de una fintech muy grande latinoamericana, y él hablaba de que a él se lo llevaron de otro lugar, se lo llevaron, me acuerdo, de Facebook, de otro lado, muy importante, y él le preguntaba, ¿por qué te fuiste de allá a una fintech en Latinoamérica? O sea, está ahí como en la gloria, en el Olimpo del mundo tecnológico y Silicon Valley, y te viniste. Claro. Y él dijo algo muy cierto, que le encontré mucha razón. Dijo, mira, él opinaba de que actualmente lo que hizo, no sé, Facebook, Google, Instagram en su momento, ya se resolvió. O sea, su periodo de 10 años donde revolucionaron todo, como que ya está más definido, ya está maduro. Y él pensaba que hoy día el mejor momento es el mejor momento en la historia para estar en una fintech, por ejemplo. Porque se está todo armando, se está construyendo. O sea, lo que se haga hoy día va a ser Mm, lo revolucionario en 10 años más de lo que se hizo ahora. Entonces, ahí vuelvo al punto. Yo creo que esta tercera ola de lo que está pasando de la era más virtual es un muy buen momento para estar en esta posición. Como, por ejemplo, en mi caso, Head de UX en Global 66, esta gran fintech que estamos haciendo millones de cosas, imaginándonos un mundo mejor y cómo lo vamos a hacer dentro de esta tercera ola virtual. qué interesante Yo les porque dije que era un gran tema. sí, sí, sí. No, no, no. Y da para muchísimo porque pareciera que gran parte de la innovación de la industria fintech ha venido más por parte de la habilitación y de lo que se hace en el backend en materia de medir riesgos, cálculos, como aspectos muy financieros Claro. slash bancarios y tratando de hacer la experiencia más sencilla. Pero una vez que la experiencia ya es sencilla y que tenemos el formulario más estandarizado que se pueda, que estoy seguro que en un periodo de años, pues vaya, ¿no? Se van construyendo como todas estas convenciones, mejores prácticas, cosas que permiten que tu relación con una entidad financiera no sea una jaqueca como lo es cuando es física. Pero si te pones a pensar ya dónde está la frontera de la innovación en la experiencia de banca o de cualquier servicio financiero, eh, hasta ni sé bien yo qué pensar, ¿no? Pero pues tenemos Exacto. ahí a toda una ola de empresas empleando a mentes increíbles, pensando precisamente cómo hacer esta experiencia una más innovadora y ya no solo más sencilla, porque de que la hemos hecho más sencilla como era 15 años para acá, yo creo que como Error. sociedad lo hemos hecho increíble y que va mejorando, pero ¿en qué se convertirá? No tengo ni la más remota idea. Pero bueno, eso queda para otro capítulo. Exacto. Te tomamos la palabra, Sebas, y te invitaremos en el futuro para seguir cotorreando. Y quiero recordarle a toda la gente que nos escucha que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa. Y de igual forma queremos compartirles que nuestra conferencia anual LATAM Startup ya tiene sus registros habilitados. Vayan a registrarse a ella, es completamente gratis, en lo que les vamos compartiendo la información de quiénes van a hablar este año y de qué temas van a hablar, que los hemos estado escuchando. De verdad que vamos a hablar de un montón de cosas bien relevantes para toda la gente que tiene un negocio. Pero de momento se pueden echar las charlas del año pasado. Hay charlas de cómo construir producto, cómo hacer estrategias de marketing escalables, cómo ser un buen CEO. Hasta hay charlas que te levantan los ánimos si no andas en tu mejor día. Hay un poco de todo para muchos de los problemas que enfrentamos y se vienen más cosas. Así que vayan a registrarse a ese formulario
para que les llegue toda la información y de paso para que tengan acceso a todas estas charlas que ya se implementaron, que ya se dieron el año pasado. En fin, también si nos ayudan a compartir este espacio con alguien, se los agradeceríamos muchísimo. Y sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.